Hebreos 12 a partir del 12, y luego tomamos para la reflexión el texto que leímos de Primera de Pedro. Usaremos el de Hebreos por la verdad profunda que nos expresa el Espíritu Santo en este escrito. Hebreos, con los buenos días para los que no he saludado. Buenos días. Dios les bendiga a todos. ¿Tenemos Hebreos 12? ¿Sí lo tenemos? Bueno, yo sí que no lo tengo. Vamos a leer, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. Estamos en Hebreos 12:12. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, versículo 12. Voy a repetir la lectura. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Que nos bendiga a través de su palabra. Vamos a mirar el relato entonces de Primera de Pedro. El texto que acabamos de leer, hermanos, nos siembra la verdad absoluta, rotunda, de que encontrarnos con Dios un día para siempre en la eternidad no consiste tanto en muchas cosas de las que usted crea, sino que su creencia debe estar firmemente amparada y basada en la santidad. Para usted, junto con este servidor, encontrarse con Dios un día, dice lo que acabamos de leer, necesitamos santidad. El término santidad o santo, decíamos, nosotros lo miramos como algo de extraterrestres, como algo que nosotros no tuviéramos la capacidad para lograr. Bueno, en cierta forma hay algo de verdad en eso, pero no es del todo cierto. La poca verdad que hay en esa realidad es que ningún ser humano tiene la facultad de lograr santidad con sus propias fuerzas ni por sus propias obras. Pero no es verdad esa realidad, porque Dios, con su poder, con su gracia y su amor, sí tiene la potencia para hacernos santos. Y lo estudiábamos el miércoles. Y hay un pasaje que más adelante lo vamos a leer, que nos indica que la fuerza que Dios tiene para emplear en nuestra santificación es la misma fuerza que levantó a Jesucristo de los muertos. Así que si usted cree en esa fuerza y que Dios le levantó de los muertos, entonces tendrá la posibilidad de creer que Él también tiene el poder para hacer santa su vida. Y de ahí que dependen muchas de las cosas que nosotros vivimos en esta vida cristiana. De ahí depende prácticamente todo, de creer en el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Y en el relato de Pedro, nosotros nos encontramos con esa expresión. No sé si se dieron cuenta. Allí donde leímos, observe, deténgase, allí en el relato de 1 de Pedro 1, usted pasó por allí cuando leyó el versículo 21. Y note que nuestra creencia, nuestra fe está basada en algo, en el versículo 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Creemos en Dios por quién? Por Cristo, versículos 19 y 20, ¿sí? Que fue destinado desde los siglos. Y aquí entra el famoso tema de la predestinación. ¿Quién fue predestinado por nosotros? Cristo Jesús fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Él y su plan salvador
no las personas individualmente hablando. Él fue predestinado, fue destinado, versículo 20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, cuando Él nació. Versículo 21, y mediante el cual, o sea, mediante Cristo Jesús, creéis en Dios. ¿Y qué es lo que creemos en Dios? Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza... ¿Cuál es nuestra fe y cuál es nuestra esperanza? Atención a estos datos. Nuestra fe es que Dios levantó a Jesús de los muertos. Ahí debe estar basada nuestra fe. Todo el Nuevo Testamento habla de esto. Y Jesús mismo habló de eso. ¿Sí? Y nuestra esperanza es ¿cuál? Que nosotros también seremos levantados. Entonces, si creemos que Él lo levantó de los muertos, también creemos que a nosotros nos resucitará. Pero para eso, hermano, necesitamos santificarnos. Por eso, el texto paralelo a este que vamos a leer, que lo hemos repetido varias veces, pero que no nos cansaremos de repetirlo, es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Lo podemos leer con el 1, no hay ninguna dificultad. 1 de Juan, capítulo 3, 1 al 3. Y volvemos a mencionar para reflexionar en el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Atención, ¿qué es lo que hemos de ser? Ahí mismo lo dice para que su cabeza no se complique. ¿Qué es lo que hemos de ser? Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, léalo por favor, seremos semejantes a Él. Pero usted y yo no podemos ser semejantes a Él si no nos santificamos cada día. ¿Me entiende? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No lo puede ver nadie como Él es si no se ha santificado aquí en vida. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta, ¿cuál esperanza? De ser como Él, porque vamos a resucitar. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? O sea, se santifica. La santidad, hermanos, es lo mismo que purificarnos. Entonces vamos a partir de una idea. ¿Usted tiene claro que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Lo tiene claro porque lo ha leído o lo tiene claro porque ha empezado a vivir en esa realidad? ¿Entiende? Una cosa es saberlo. Otra cosa es yo entrar en la santidad. Pero vamos a mirar las dos cosas. Que usted lo sepa, pero no ha entrado. ¿O que ha entrado? No sé. Este relato le va a ayudar, el de 1 de Pedro. Le va a ayudar con todos los juguetes, con todos los detalles. Y nos vamos a ayudar con otros pasajes. Pero si usted hoy se da cuenta que lo sabe, pero sus rodillas están paralizadas, como lo leímos en Hebreos, y sus brazos caídos, es decir, no han trajinado en el proceso de santidad, Dios tiene un mensaje para ti también esta mañana. Amén. Empecemos. Ahí en el versículo 13. De Hebreos. Sí, de Hebreos, de 1 de Pedro. 1 de Pedro 1:13. Vamos al 15. Y vamos a ir mirando las verdades que nos van a ayudar en esta mañana. Voy a repetir. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15, por ahora. La primera verdad es que Dios te dice en este relato que tu entendimiento, cuando dice ceñid vuestros lomos, ¿qué te está diciendo?
ceñid los lomos de vuestros entendimientos y sed sobrios. Atención, te está llevando a que tu entendimiento tal vez ha divagado en una cosa, en otra, en esta, y Dios quiere que tu entendimiento sea ubicado en una sola cosa. ¿Sí? Ejemplo, María, la que usamos también como ejemplo, valga la redundancia, al principio de la alabanza, decíamos que María escogió la mejor parte, la hermana de Lázaro. ¿Sí? ¿Cuál fue la parte que escogió María? Estar cerca de Jesús. Entonces, seguir los lomos de vuestro entendimiento es que usted tome una determinación, una decisión profunda de que su entendimiento se acerque ¿a quién? A Dios. Si tu entendimiento se está acercando a otras fuentes y está buscando por otros lados lo que solamente Dios te puede dar, Dios te está haciendo ese llamado: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pero ¿por qué la palabra lomos? ¿Por qué esta parte aquí? Porque aquí, hermanos, la palabra nos muestra, cuando nos habla de la cerviz, esta parte es la cerviz, es la que es usada para el ser humano demostrar sujeción. ¿Sí? Cuando el ser humano hace esto, inclina su cerviz, está indicando que inclina su voluntad para obediencia. Cuando el Espíritu Santo aquí nos dice ceñir los lomos, ¿qué nos está pidiendo? Que usted incline su voluntad exclusivamente al entendimiento que da Dios. ¿Lo quiere hacer? Si usted lo hace, Dios le va a alumbrar el entendimiento. Si usted ha inclinado su entendimiento a otras cosas, aquí, repito, está el llamado. Inclínelo ¿a quién? Mire cómo dice, vea, sea sobrio. ¿Y qué más? Y espere por completo ¿en quién? En la gracia, solamente en Él. ¿Sí? En Él. Esta gracia de la que habla aquí, ¿cuál es? Esperar en la gracia. Uno dice, bueno, si ya la gracia nos fue dada, ¿por qué este pasaje nos dice esperemos en la gracia? Nosotros hemos reducido el término gracia y nos preguntan etimológicamente y respondemos etimológicamente. ¿Qué significa gracia? Don no merecido. Pero el término gracia es muchísimo más grande. Hoy miraremos unos cuantos aportes o apartes de lo que implica, no tanto lo que significa. La gracia de Dios empieza en el hecho de que Él planificó, valga la redundancia, un plan antes de la fundación del mundo, como lo leíamos hace rato, y en ese plan destinó a Jesús, y en ese plan destinó el Evangelio para que nosotros lo escucháramos y lo creyéramos, y en ese plan destinó al Espíritu Santo, que ahorita lo vamos a leer, para que viniera a morar en nosotros. Pero la gracia que se ha de manifestar, ya la leímos en 1 Juan, es que cuando Cristo venga, se nos va a entregar esa gracia por completo, un cuerpo o una herencia inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros, ¿dónde? Los cielos. en el cielo. Ahí está, en el mismo capítulo. Siempre es bueno, hermanos, encontrar respuestas en el mismo libro donde estamos. Ahí en el 1 de Pedro, en el 1:4, aparece lo que acabo de decir, ¿no? Ahí en el 1:4 tiene esa verdad. El 3 y 4. Y mire dónde empieza todo. ¿Dónde empieza nuestra esperanza viva? ¿La tiene ahí el 1, 3 y 4? ¿Dónde empieza nuestra esperanza viva? En la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es bueno repetir y enfatizar, hermano, que su fe debe estar única y exclusivamente anclada en el acto de la resurrección de Jesús. Si su fe fue fundamentada en otra base, su fe es vana. Su fe no tiene fuerza. Y su esperanza menos. ¿Entienden? Está diciendo ahí que dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, la esperanza nuestra, para una herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde? No aquí en la tierra, porque aquí en la tierra todo se pudre, todo se contamina. Está reservada en los cielos. No es verdad que nos vamos a quedar aquí en la tierra. Está reservada en nosotros en los cielos. Volvemos entonces a retomar los versículos, y el 14 nos dice, bueno, si usted puede inclinar su entendimiento
a la gracia de Jesucristo y esperar en Él, el versículo 14 le está diciendo lo siguiente: compórtese como un hijo. ¿Qué tal es tu conducta? Aquellos que son padres, ¿cuánto quieren que sus hijos sean obedientes? Nuestros hijos nos muestran a veces cómo nos comportamos nosotros con nuestros padres celestiales. ¿Me entienden? Eso lo expresa el libro de Malaquías. ¿Sí? El padre requiere respeto y de honra, y Dios dice: yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi respeto y dónde está mi honra? Malaquías 1 del 5 en adelante. ¿Sí? Bien, entonces como hijos obedientes, si ceñimos nuestros lomos, es decir, inclinamos nuestra voluntad, nuestra obediencia a Cristo Jesús, nuestro entendimiento, entonces debemos empezar a comportarnos como hijos obedientes. Y como hijos obedientes, lo primero que se nos dice aquí en este versículo 14 es ¿qué? Que no nos conformemos a los deseos. Empiece a mirar los deseos carnales que hay en su vida para hacerlos morir. Esos deseos carnales formaron parte de tu vida mientras estabas en la etapa de ignorancia. Entonces, si tú eres ignorante, si yo soy ignorante, todavía vivo conforme a esos deseos. O dicho de otra manera, si vivo conforme a los deseos de la carne, eso es una gran demostración, un gran síntoma de que todavía estoy en ignorancia. ¿Entiendes? Pero esta ignorancia no es la de desconocer. Cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Israel no tenía conocimiento, ¿verdad? ¿O era que ignoraban lo que conocían? La ignorancia de la que habla el Espíritu Santo aquí es ignorar lo que ya conocemos. ¿Entiende? O sea, sabiendo que aquello es pecado, lo hacemos, eso es ignorancia ante los ojos de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos sabiendo que son pecaminosas? Es ignorancia. ¿Sí? Ahora, si a nosotros nos preguntan si somos ignorantes, ay, o si nos dicen ignorantes, se van a meter en un lío con nosotros, ¿no? ¿Y qué tal si Dios nos dice que somos ignorantes? Yo creo que hay que reconocer que hemos sido y actuado como ignorantes. Y termina esta parte en el versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó. ¿Dónde está la grandeza de la realidad o del llamado a ser santos? Precisamente en el llamado. Pero no tanto en el llamado, sino en el que llama. ¿Por qué debemos ser santos? Según este versículo. Porque el que nos llama es santo. Ahora, este término llama es el que hay que analizar mucho hoy y varios días después. Este llamado, ¿qué involucra este llamado? Pero mire cómo termina diciendo: sino como aquel que os llamó es santo. Hermano, pero es que Él es Él y Él sí puede ser santo. ¿Sabe qué es lo bello de esto? Que Él nos dio de esa santidad a nosotros el día que creímos en la resurrección de Jesucristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados y obedecimos al bautismo. Allí se nos regala la santidad de Dios, el Espíritu. No antes, ese día. Dice, santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Entonces aquí encierra palabras, pensamientos, lo mencionábamos hace rato, conductas, deseos, reacciones, gestos, todo lo que sale de nuestro ser debe salir de una manera santa. ¿Pero qué es eso de santos? ¿Qué es ser santo, hermano? El término santo involucra muchas cosas. Una, vivir apartado del mal. ¿Sí? Cuando usted va a los diccionarios humanos, eso le arroja como resultado. Pero en el potencial del ideal de Dios santo es huir del mal, renovar el espíritu de mi entendimiento y vestirme del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Todo eso involucra santidad y más cosas que con el tiempo en estos días iremos meditando.
Entonces, voy a repetirlo, implica apartarme del mal. ¿Ya por eso soy santo? No, ahora tengo que renovar mi mente. Transformarla, Romanos 12:2, como dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Entonces sí toca ceñir los lomos del entendimiento para comprobar lo que es la voluntad de Dios. Ya usted y yo vivimos convencidos de cuál es nuestra voluntad. Ahora toca convencernos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Entiende? Usted tiene su propia voluntad. Y cuando alguien se mete contra su voluntad, incluso Dios, usted se siente mal. Uy, pero ¿cómo así que Dios dice esto? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es por eso. Porque hemos generado nuestra propia voluntad. ¿Sí? Y nuestra voluntad creció a un tamaño que Satanás la potenció a un nivel de Dios. ¿Cómo así? Satanás hizo que nuestra voluntad se convirtiera en un Dios que nos doblega. Y esto impide que nos humillemos ante Dios. Desde ese punto de vista es imposible caminar en la santidad, hermanos. No, déjeme así. Yo veré cuándo, yo veré cómo, por ahora no, esto y lo otro. Y no nos queremos, nos asusta someternos a la voluntad de Dios. Y yo siempre pregunto, ¿será que Dios nos va a hacer algún daño si nos sometemos a Él? ¿Será que nos irá a ir mal? ¿Qué cosa, no? Entonces termina el 16 diciendo, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Nada más por eso. No, no solamente por eso. Vamos a mirar los demás detalles. Versículo 17, la segunda razón. Y si invocáis por Padre a aquel que sin ascensión de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué te dice? Conducíos en temor. Aquí viene la palabra clave de todo esto. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra... ¿Por qué habla de la palabra peregrinación? ¿Qué es peregrinación? Sencillo, hermanos. Estamos en esta tierra como peregrinos. Va a llegar la hora, dentro de poco, que ya seremos un rastro nomás que pasó por aquí por unos cuantos años. Aun cuando nosotros seguimos aferrados a querer vivir en esta tierra que lo único que produce es mal, muerte, tantas cosas que produce esta tierra, ¿no? Y no nos queremos ir de aquí. Y allá nos esperan mansiones celestiales, al lado de Dios, con un cuerpo glorioso, y ni siquiera pensamos en eso. Qué vana es nuestra mente, ¿verdad? Qué vana es nuestra manera de vivir. Ahí lo vamos a leer ahorita. Entonces, este versículo 17 está diciendo, condúzcase en temor. ¿Sabe una cosa, hermano? Uno de los grandes blancos que Satanás ha atacado en el corazón de quienes dicen o decimos ser cristianos ha sido el temor a Dios. Satanás ha atacado el temor y lo ha debilitado. Hay poco temor en el cristiano. ¿Qué es temor, hermanos? Ahí en versículo 10 mismo nos indica que es temor. Es vivir con la idea de que Dios no hace acepción de personas y que nos va a juzgar. Es vivir con ese respeto, hermano, de que un día seremos juzgados por lo que hagamos. Y ojo, no es porque sea blanco, alto o rico. Ahí dice sí, ¿cómo dice? Sin ascensión de personas. Seremos juzgados. ¿No te da esto una idea para empezar a trabajar en tu santidad, en tu purificación? Y luego va a decir, hermano, ahora sí, miremos la parte inicial de todo. El versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Este es el punto de partida. ¿Cuándo empieza la santidad de un ser humano? El día que es rescatado de su vana manera de vivir. Entonces, pregúntese, ¿cómo vive usted? ¿Ya fue rescatado? ¿O todavía vive vanamente? ¿Qué es vano, hermanos? La palabra vano, en un término general, implica lo vacío. Aquello que usted hace porque cree que se va a llenar, pero al rato, usted está vacío. ¿Y cuántas cosas hace el ser humano de esa manera? Buscando el dinero, el placer, los vicios, los momentos llamados de felicidad, de pasarla chévere, pero usted va a su casa
y todavía sigues sintiendo algo por acá adentro, ¿verdad? Que no está completo, que algo falta. Es porque vivimos en esa vana manera de vivir. Y Jesús dijo, ante esta realidad de vida, Él dijo, si alguno tiene sed, tener sed es vivir vanamente. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, que de su interior correrán ríos, la santidad que Él nos iba a dar. Le estaba prometiendo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Juan 7:39. Entonces dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, y hay un paréntesis aquí, la cual recibieron de sus padres. Aquí el término padre pudiera ser fisiológicamente el que nos engendró. Nuestros padres nos criaron, posiblemente no cercanos a Dios, pero no todos los que estamos aquí hemos sido criados sin Dios. Algunos fueron criados en el temor de Dios. Aquí padres también tiene que ver con todas aquellas personas que sembraron algo en nuestra vida, en nuestro proceso del pasado que vivimos. El amigo, el compañero, el pana, el parcero, que nos habla y que nos invita y que nos lleva, van generando en nuestro ser interior una vana manera de vivir, porque cada día nos aleja más de Dios. Pero vuelvo a repetir, como uno la pasa chévere, ¿verdad?, con ellos, en esos momentos, y son momentos de placer, y los chicos ya no quieren llegar a su edad normal o adulta para tener relaciones, todo esto los envuelve en esta vana manera de vivir, y allá, hermanos, tiene que ir Cristo con su evangelio a rescatarnos. Porque eso es lo que recibimos de unos padres que hoy también pueden ser relacionados con la sociedad. La sociedad forma parte de los padres de los jóvenes de hoy, y los jóvenes y los chicos de hoy están viendo unos modelos de vida que si se meten en ellos, después les va a costar trabajo salir. Por eso aquí se habla de un rescate. ¿Usted sabe lo que implica un rescate? Un rescate no es, venga, mijo, que nos vamos, no. Un rescate cuesta más. Y a Jesús sí que le costó. ¿Sí? No fue que Él vino, venga, la humanidad que está perdida, nos vamos, que yo me voy a llevar con mi Padre, todo chévere, todo bien. No, a Cristo Jesús le costó mucho. Desde antes de nacer le costó. En el vientre de María le tocó caminar lejos, y no había aviones ni buses. Puro burrito. Y Él ahí en el vientre. ¿Desde dónde fue que caminó? De Nazaret a Belén. Y después de Nazaret, cuando a don Herodes se le dio por mandar a matar a los chicos, a los pequeños, ¿a dónde tuvieron que huir? Un bebé de 1 año, hermanos. Cuando no habían carros como los de hoy, ya sufriendo Jesús, caminaron hacia Egipto. Así que uno enfoca a veces el sufrimiento de Cristo en la cruz. No, toda su vida fue sufrimiento. La Biblia habla más de lágrimas en Jesús que de risas. No he visto el primer versículo que hable de un momento de satisfacción en Jesús o de risa, porque nosotros le producimos a Dios es lágrimas, ¿sí? Y todo el sufrimiento de Él, hermanos, para rescatarnos. Y la Biblia marca, hermanos, todo lo que tuvo que hacer. Nosotros no lo hemos comprendido todavía. Nosotros no hemos comprendido lo que implica el dolor de cada clavo, de cada espina en la frente, de cada azotada. Tal vez la película nos saque lágrimas, pero la película, no la esencia de lo que Jesús hizo, ¿sí? Y allá es que nos lleva el Padre con este texto, sabiendo que fuiste rescatado. ¿Por qué ser santo, hermanos? Aquí hay una otra razón. Porque a ti te sacaron de un lugar llamado como inmundicia, reino de Satanás, reino de las tinieblas, mundo, ignorancia, ajenos de la vida de Dios, sin esperanza, sin ley, sin Cristo. Y pare de contar. Entonces, ¿por qué debemos ser santos? Según este versículo, vamos a volvernos un momentito, por favor, devuelvas el 15. ¿Por qué ser santo según el 15? Porque el que nos llama es santo, ¿verdad? Versículo 16, porque Él es santo. Versículo 17,
porque Él juzga a todos sin excepción de personas. Versículo 18, ¿por qué ser santos? Porque fuimos rescatados con un precio muy grande. ¿Llamado como ese precio? La sangre de Jesús. No con cosas corruptibles. El versículo 19 te va a explicar con qué fuiste rescatados. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo fue sin mancha y sin contaminación. Por eso también tiene el poder de purificar tu corazón. El problema, vuelvo a repetir, es que no lo creemos, no lo vivimos. Versículo 20, Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y mediante Él creemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le resucitó de los muertos. Entonces, vamos a repetir esto que lo tocábamos el miércoles. Cuando leemos el texto que decíamos de Romanos, capítulo 6, miren lo que implica creer en su muerte y su resurrección. Capítulo 6, versículos 3 al 5. También es un versículo que repetiremos las veces que sea necesario. Romanos capítulo 6, versículo, vamos a leerlo desde el 1. La idea está concentrada en el 3. Al 6. Romanos capítulo 6 del 1 al 6. Dice, ¿qué pues diremos? Usted que tiene sus rodillas paralizadas, las manos caídas, porque no ha entrado en la vida de santidad. Observe, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora el apóstol nos va a mostrar, el Espíritu Santo nos va a mostrar cuándo y cómo se muere el pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿cuándo somos juntamente plantados con Él? En el bautismo. Si somos juntamente plantados con Él en la semejanza de su muerte, ¿sí? ¿Están entendiendo, hermanos? Somos sepultados, somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte en el bautismo. Así también lo seremos en la de su resurrección. La importancia del bautismo es la misma importancia de la resurrección. El que ha sido bautizado en Cristo Jesús, habiendo creído que Dios le levantó de los muertos y haciéndose plantar en esta semejanza, también será plantado en la de su resurrección. ¿La está entendiendo? Eso dice el Espíritu Santo ahí. Por eso, hermanos, que cuando usted llega al capítulo 10 de este libro, ya puede tener la idea completa, pero si usted lee el 10 solo, sin el capítulo 6, queda en el aire. En el capítulo 10, versículo 9, el enemigo ha confundido con este texto, porque se lee sin contexto. En el 10:9, vamos a leerlo desde el 8. Romanos 10:8. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Voy a repetirlo. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, ¿qué cosa hay que confesar? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero tienes que ser plantado con Él en la semejanza de su muerte. Como dice el capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que antes de este bautismo hay que confesar esto. Creer que Jesucristo es ¿qué?
Eso fue lo que estudiamos el miércoles. ¿Por qué es el Señor? ¿Usted sabe por qué es el Señor? Porque venció la muerte, porque venció el pecado, porque venció las huestes espirituales de maldad, porque clavó la ley en la cruz, ¿sí? Porque venció a los demonios, la enfermedad, todo. Murió, después de vencerlo murió. Al tercer día, y después de resucitado, él dice: toda autoridad me ha sido dada. Y después de decir eso, ascendió a los cielos y fue exaltado por la diestra de Dios, sentándose en lugares celestiales, y de ahí esperando a que todos sus enemigos, ¿qué?, sean puestos por estrado de sus pies. Por eso es el Señor. Y el que crea entonces en su muerte, en su resurrección, y se arrepienta de sus pecados, y confiese que Él es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos, y se bautiza, ahí Dios le regala ¿qué? El Espíritu Santo. Ahí empieza la vida en santidad. Entonces ahora con el Espíritu Santo tienes la facultad de despojarte del viejo hombre, de hacer morir lo terrenal, lo carnal, fornicación, adulterio, impureza, renovar tu mente y revestirte del nuevo. ¿Cuál es el nuevo? Gozo, paz, fe, misericordia, benignidad, santidad, todo. Empiezas a revestirte de eso, que lo vamos a estudiar más profundamente ya la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios. Entonces ahí empieza. Pero ¿sabe una cosa? Posiblemente usted pasó por aquí, por este bautismo, o posiblemente no, yo no sé. Y usted se sienta en ese estado, como leímos en Hebreos 12:12. ¿Cómo leímos en Hebreos 12:12? Se les olvidó. Levantad las manos caídas y las rodillas. Ahí está hablando de aquellas personas que, habiendo conocido la verdad, y el mismo contexto de Hebreos lo deja ver, debiendo ser ya maestros, todavía están en un estado porque no han caminado. Entonces el Señor te tiene un mensaje en esta mañana para ti: levántate. ¿Pero cómo? Hay muchos ejemplos que pudiéramos compartir. Vamos a tocar dos así por encima. Hay uno en el segundo libro de Crónicas, y lo vamos a relacionar con algo que está en el Nuevo Testamento. En el capítulo 15 vamos a extraer de ahí en los principios espirituales para nuestros días. Capítulo 15, segundo libro. En el Nuevo Testamento se dice primera y segunda. En el Antiguo se dice primero y segundo porque son libros. ¿Listo? En el Nuevo son cartas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, dice lo siguiente, a partir del 1, por supuesto. Mucha concentración aquí. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Atención a esta expresión. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Esa puede ser nuestra realidad hoy día, y la realidad de muchos que decimos ser cristianos. Sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Miren esos tres panoramas: sin Dios, sin líderes o sin guías, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿A dónde nos está llevando el Señor con este relato? Que si nos hemos sentido lejos de Él, y está hablando aún bajo la ley, cuando no había venido la gracia, ¿y cómo se le hallaba a Dios, según este relato? Buscándole. Y aún, repito, bajo la ley. ¿Sí? Pero miren que este detalle ahora. En aquellos tiempos no hubo paz. Versículo 5. ¿Cómo te sientes tú
Cuando te das cuenta que no estás viviendo en santidad. Cuando te das cuenta que tu vida cristiana no es la que Dios quiere, no está reflejada tu vida en esta primera frase del versículo 5. No hay paz. Ni a la entrada ni a tu salida. Sales de tu casa y entras. Sales de la congregación, entras. ¿Cómo son tu salida y tu entrada? Sin paz. Y esta falta de paz se la atribuimos a veces a la persona que convive con nosotros. Pero es nuestra propia situación. Es nuestra propia realidad. ¿Qué hacer entonces? Este estado entonces es el estado de manos caídas y de rodillas paralizadas. Ahora observe. En el versículo 7. En el 6 usted puede ver que su situación lo lleva a destruir. Atención a esto, mire el versículo 6. Porque el versículo 6 es la realidad del ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios, atención, se destruye a sí mismo, destruye a los que lo rodean y destruye lo que lo rodea. Eso es lo que ha hecho el hombre. El hombre se ha destruido a sí mismo, ha destruido a su semejante y ha destruido el mundo que Dios le dio. Qué belleza de seres humanos somos nosotros, ¿no? La creación más perfecta de Dios. Versículo 7. ¿Qué te dice Dios? Para poder levantarte, hermano, y vivir en santidad tienes que esforzarte, porque has vivido tiempos en Cristo sin gozarlo en santidad. Entonces volvemos a Pedro nuevamente. Sino que como aquel que os llamó es santo, porque habéis sido rescatados. Ya no debemos andar en ignorancia, sino como hijos obedientes, ceñid los lomos. O sea, mire todo el proceso que hay que hacer. Baje su cerviz. Incline su voluntad a Dios. Recuerde de dónde lo ha rescatado o de dónde lo quiere rescatar. Esfuércese, versículo 7. Esforzaos vosotros y no desfallezcan. ¿Y qué va a pasar? Habrá recompensa, hermano. Pero note la última parte del versículo 8. Léalo usted ahí en silencio y escuche lo que Dios le dice. Quite de su vida cualquier cosa que se haya convertido en su ídolo. Quítela. Porque mientras usted lo tenga ahí, su santidad va a estar detenida. ¿Usted tiene ídolos? No estatuas, no imágenes necesariamente. Cosas que le están quitando el tiempo que Dios se merece. ¿Sí? Entonces, ¿qué te está diciendo este pasaje? Quítelo. Quite todo lo abominable de su vida. ¿Usted quiere empezar la vida de santidad, hermano? Quite todo lo abominable de su vida. Y mire cómo termina el pasaje. Y repare en su vida. Y repare en su hogar. ¿Qué cosa? El altar de Jehová. Repárelo. ¿Qué es reparar el altar? Es reparar esa intimidad con Dios. Es restaurar, hermanos, los momentos en ese espacio a solas con Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá nos identificamos tal vez con el hecho de abandonar este altar? Hay que repararlo. Esta es la manera de levantar las manos y enderezar las rodillas. Y una vez reparado ese altar, observa el versículo 9. Léelo bien y observa cómo queda. La gente podrá buscar a Dios al acercarse a ti, porque van a ver a Dios en ti. ¿Sí entienden el versículo 9 así? Nosotros creemos que necesitamos hablar a la gente y le hablamos, pero no le mostramos que Dios está con nosotros. Es imposible. La gente tiene que ver que Dios está con nosotros, que hay santidad en nosotros, para que se animen a ser santos. Amén. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Salmos capítulo 50. Lo hemos usado.
Salmo 50. He aquí la vana manera de vivir de la que habla el apóstol Pedro. Vamos a leerlo a partir del versículo 17. ¿Listo? Salmos, capítulo 50, verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Cuántas cosas participamos a veces nosotros en tinieblas de lo que otros hacen? Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo... Mire, Dios observa en silencio, ¿eh? Te está escuchando, te está viendo en silencio, calladito, tranquilo. Y yo he callado. ¿Qué más dice? ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Dios no sale apresuradamente a castigarnos de una. Gracias a Dios. ¿Qué hace Dios? Observe. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios necesita poner nuestro pecado delante de nuestros ojos para que entendamos en qué circunstancias y en qué condición estamos. Y para que cuando estemos frente a nuestro pecado, nos demos cuenta lo grave que estemos o que estamos. ¿Entiendes? A veces nosotros tomamos la vida como relajada, hacemos esto, hacemos lo otro, no pasa nada, le pido perdón y sigo adelante, le pido perdón a Dios y sigo adelante. No es tan fácil. Sí, Dios nos perdona, pero no para seguir en la misma situación. Mira lo que está diciendo Dios acá, ¿no? Entonces dice lo siguiente, versículo 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea... ¿Qué? Ay, cuando Dios empieza a coger ese látigo en las manos y darnos duro, hermano, cosa horrible, ¿eh? No espere que Dios actúe de esa manera, a despedazarte. Y Dios despedaza a uno cuando le proporciona cosas que realmente le duelen a uno. Cuando nos quita lo que más nos duele. Nos despedaza los sentimientos, el corazón, los tritura. Este despedazar no es literal. A veces nosotros nos relajamos en la vida cristiana, como no nos pasa nada grave, tranquilos, seguimos. Vamos a esperar que Dios nos despedace. No espere eso, que no es recomendable, ¿eh? Levante sus manos caídas ahora mismo y enderece sus rodillas paralizadas. ¿Cómo? Mire el versículo 23. Mire cómo Dios la pone de fácil, hermano. Sacrifique alabanza y ordena tu camino. En otras palabras, toma una decisión varonil. Y el último ejemplo, hermano, es el del hijo pródigo. ¿Cuál fue la decisión que tomó el hijo pródigo? Cuando se vio así hundido en la condición que estaba, empezó a maquinar una solución y tomó una gran decisión y volvió y enfrentó y llevó a Dios, llevó a su padre su condición. Le dijo: mire cómo he sido, mire cómo me he comportado, no merezco ser llamado. Él no fue allá reclamando: mire, acuérdese que yo soy hijo suyo, acuérdese que es que yo todavía tengo derecho, tengo su apellido, como algunos pretenden acercarse a Dios hoy. No, tienes que acercarte a Dios de la siguiente manera, para ir terminando ya. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Lo leemos con el 5 para que entienda cómo está el Espíritu que Dios ha hecho morar en usted. Cuatro, 5. O pensáis, Santiago capítulo 4, versículo 5. Dice: o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho Él morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué crees tú que pasa cuando pecas, siendo que el Espíritu mora en ti? La sensación que le provocamos al Espíritu de Dios. Versículo 6.
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Cuáles son los humildes? Versículo 7. Aquel que se somete a Dios, ese que ciñe los lomos de su entendimiento, que baja a su voluntad, que quiere aprender a vivir en obediencia como hijo obediente, recordando que el que lo ha llamado es santo y sabiendo que seremos juzgados. ¿Sí? Acercaos, someteos a Dios. ¿Y qué? Eso quiere decir que el diablo está ahí. Si va a huir es porque está ahí. Y mientras usted y yo no nos sometamos, va a estar ahí. Lo único que lo hace salir corriendo a él es un verdadero sometimiento a Dios. ¿Qué es un sometimiento, hermano? Es tomar esa voluntad nuestra y ponerla a Dios. Así como el hijo pródigo. Tráteme como uno de sus trabajadores. No reclame derechos. Los tiene, sí los tiene. Es hijo de Dios, es hijo de Dios. Pero si andan mal, ¿qué derecho va a reclamar? Es mejor humillarnos, ¿no? Nos va mejor. Y llevarle a Dios, si corríamos con el ladrón, si nuestra vida era con los adúlteros, si engañábamos, si mentíamos, si hemos olvidado de que aquel que nos llamó es santo, si hemos olvidado que sin santidad nadie verá al Señor, someternos a Dios. Yendo a su presencia, en humillación, confesándole nuestros pecados, porque Él es fiel. Si le confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? ¿Y cuán fiel es Dios? ¿Y cuán justo es Dios? ¿Y cuán misericordioso es Dios? No te dejes llevar por el tamaño de tu pecado. Él te lo va a perdonar. No te dejes llevar por lo grande que ha sido tu situación pecaminosa. Él te sabe comprender junto con el abogado que te dio. Porque ahora es abogado, un día se va a convertir en juez. Lo quiero como abogado. ¿Sí? Defensor. Entonces cerramos en 1 Pedro, que fue que empezamos, ¿no? Para cerrar ahí. Todo lo que implica esto, hermanos. Con ese paralelo de Santiago. 1 Pedro fue. Sí. Entonces vamos al versículo 22. ¿Por qué ser santo, hermano? ¿Por qué empezar a reaccionar con lo que hemos meditado? Versículo 22. Porque hemos sido porque habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, el día, vuelvo a repetir, que obedecimos el Evangelio, que bajamos a las aguas del bautismo, plantados en la semejanza de la muerte de Cristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Cuando usted retome esto, hermano, sus relaciones volverán al nivel. ¿Por qué? Porque el amor de Dios vuelve a reinar en nuestros corazones. Para el amor fraternal, ¿cómo es? El amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, cuando cada miembro de la congregación empieza en este proceso, ¿cómo va a ser la comunión? ¿Cómo va a ser la relación? Mientras tanto, hermanos, cada uno por su lado. Porque no se vive en común en santidad. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué fue lo que nos hizo nacer a nosotros de nuevo? Ahí dice. Por la palabra de Dios. ¿Cuánto poder tiene la palabra? Estando nosotros muertos, nos hace renacer. Pero si usted en verdad ha resucitado, si en verdad usted ha renacido, el apóstol Pablo dice a los colosenses, busque las cosas de arriba, donde está Cristo. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba, hermano. ¿Y qué quiere decir con todo esto? Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Su carne va a llegar un día en que ya no va a estar. Y todo el orgullo, que es la gloria de la que se habla ahí, que lo impide a usted doblegarse ante Dios, también va a caer. ¿Sí? Su naturaleza y su orgullo van a caer un día. Y ambas nos tienen dominados. La naturaleza humana y el orgullo humano.
Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece. Sométase a la palabra para la santificación de su vida, porque esto, hermanos, le va a ayudar. Si usted se somete a Dios, si usted le confiesa a Él, con la firme decisión de que su altar va a ser restaurado, ¿ve? La gente verá en ti a Dios y querrán acercarse. ¿Sí? No un grupo más, sino a la congregación de los primogénitos, según Hebreos. ¿Sí? Y buscaremos todos a Dios juntos. Y si empezamos esa vida de santidad, hermanos, ¿qué nos espera? Dice que lo que leímos en primera de Juan, verle a Él tal como Él es. ¿Seremos qué? Semejantes a Él, si empezamos este proceso. El último dato, hermano, el no menor, que quiero repetirlo, ya lo miramos, pero con él quiero terminar. Ahí está diciendo, obsérvelo bien, y lo vamos a terminar en la segunda de Pedro. Dice, ¿lo tienen ahí, verdad? ¿El primero de Pedro está? Sí. ¿Qué? En el 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? El Espíritu. Recuerde el poderoso espíritu que tienen los que han obedecido el Evangelio. ¿Sí? Ese espíritu fue el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo espíritu puede hacer morir en ti la mentira, la ira, el enojo, la maledicencia, la malicia. Lo puede hacer. ¿Sí? ¿Y por qué? Último texto, 2 de Pedro 1, 3 y 4. Usted lo puede leer todo, y le va a ayudar más. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, oiga, todo lo que necesita nuestra vida espiritual y nuestra salud espiritual, vida y piedad, vida espiritual y salud espiritual, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire esto: para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza divina, hermanos? La que nos espera en el día final. Nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad para que podamos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza? La que es inmarcesible, incorruptible, incontaminada, la que es semejante a Cristo, la que se nos va a entregar en el día final. Pero mire cómo termina el pasaje: habiendo huido, hay que huir, hay que salir, porque fuimos rescatados, hermanos. ¿De dónde? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay que salir, hermano, de todos los síntomas de concupiscencia, de todos los síntomas de pasiones, de todo lo abominable. Como leímos en Crónicas, hay que quitarlo, hay que destruirlo, hay que forzarnos, tenemos que forzarnos con nuestras manos y pedirle a Dios que restaure ese altar, esa relación íntima con Él, para que nuestras manos caídas sean levantadas y nuestras rodillas paralizadas se enderecen y podamos andar en el camino recto de la santidad a la cual fuimos llamados. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Pero una pregunta: